y el contador Juan Pablo Enríquez. Juan Pablo es contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente del Instituto Nacional de Capacitación Política, es docente de Economía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y miembro del colectivo Economía Popular para la Argentina. Vamos a hablar con Juan Pablo Enríquez, que es contador y es amigo personal. ¿Cómo andamos, Juan Pablo? ¿Cómo estamos? Hola Claudia, ¿cómo te va? Un placer formar parte de este hermoso panel. ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, como decíamos cuando lo estábamos preproduciendo este programa, el objetivo es entender, abrir un poquito esto de precios máximos, ya no lo estamos llamando tanto precios cuidados, hablamos de medida coyuntural. A ver, bajanos 2 o 3 las primeras líneas de análisis, cómo tenemos que ver este tema. Sí, en realidad esta medida tiene que ver con romper con una espiral inflacionaria que se comenzó a generar otra vez en septiembre. La inflación venía bajando los últimos 6 meses hasta agosto. En septiembre fue el 3,5 y eso obviamente generó la toma de decisiones de otro tipo de medidas. Se cambió de funcionario, se puso a Roberto Feletti en reemplazo de Paula Español y se comenzó a estudiar sobre todo la cadena de costos, ¿sí?, que es uno de los principales puntos donde los grandes conglomerados económicos de la Argentina muchas veces mienten y se evita, digamos, generar ese nivel de información necesario para que los consumidores puedan acceder a precios populares. Un ejemplo, la leche, en la mayor parte de los casos, a los productores se les paga entre 30 y 35 pesos y uno en la góndola lo encuentra entre 100 y 110 pesos. Entonces hay que hacer un profundo estudio sobre justamente ese canal de distribución, que es la enorme remarcación de precios que se va dando a lo largo del tiempo. Es ahí donde está el quid de la cuestión, donde entiendo el gobierno va a empezar a trabajar, lo tendría que haber hecho antes, obviamente, de manera pormenorizada para hallar las causas esenciales de la generación de incrementos de precios en Argentina. Me gustó tu síntesis en esto, es decir, el gobierno hubiera tenido que trabajar esto mucho antes, porque hoy, por ejemplo, ¿por dónde pasan las noticias de hoy? Que esos grupos económicos concentrados, que por ahí, como vos decís muy bien, manejan otra escala, otro margen de ganancia, se ponen en una postura muy rígida, muy confrontativa al gobierno y dicen, por ejemplo, esto de sacar militantes a controlar no sirve, no es una herramienta que ayude en el marco de una convocatoria a un diálogo, digamos. Y esto tiene que ver, ¿y por qué te lo pregunto a ti? Porque tiene que ver con la economía política. Digo, confianza, marco de confianza, economía más relajada. Marco confrontativo, economía no tan relajada. El tema, yo no sé si la confianza, a ver, convengamos que no es que no se había hecho nada durante los meses anteriores, se habían hecho acuerdos, pero no se cumplieron. Ese es el gran inconveniente. Había empresas que firmaban por el kilo de fideos a tal precio, modificaban el packaging y lo vendían a 900 gramos, entonces no formaba parte del acuerdo que habían firmado. Ese tipo de cuestiones. Y obviamente que nadie que está transgrediendo las normas quiere que lo controlen. Me parece que el control no debe ser solamente parte del Estado, nacional, provincial, municipal, sino que también la ciudadanía debería comenzar a controlar en este proceso de cuidar nuestros bolsillos, ¿no? ¿Y quién es el que se queda con la rentabilidad? Porque desde el año pasado a esta parte, la participación de los salarios en la distribución del PBI, de la riqueza de la Argentina, disminuyó al 40%, del 48% al 40%. Pero estas grandes empresas como Molinos Río de la Plata, Arcor, el grupo Grobocopatel, tuvieron rentabilidades históricas. Entonces, es importante poner en debate estas cuestiones, pero que no sean por ahí medidas aisladas, sino que sea una cuestión de disputa permanente. Obviamente que nadie quiere consensos con gente que está transgrediendo normas. Es necesario evidenciar estas realidades para saber cuáles son las verdaderas causas de esos sobreprecios que vemos en las góndolas del supermercado todo el tiempo.
Vamos a volver sobre el consenso, los controles y la forma de llevar a cabo la fiscalización y control. Y dije, voy a ir a Juan Pablo Enrique por lo siguiente. Acá estamos teniendo representantes de todo el arco, desde el productor que está en Crespo hasta una superficie comercial de cercanía, como puede ser un pequeño supermercado. Digo, la discusión o la negociación no se hubiera tenido que dar más con los formadores de precios, que son están bien individualizados, son un grupo de empresas, lo dijo Feletti, muy bien individualizados, con los que se tiene que consensuar. Digamos, el pequeño no es formador de precio, y los grandes formadores de la economía, que se concentra cada vez más en esta Argentina, es la historia de los últimos años. Digo, ¿qué análisis te merece esto? Sí, muy buena pregunta, Claudia, como siempre. Me parece que los formadores de precios también son formadores de opinión, y ustedes ahí por ahí utilizaban el término de incertidumbre. Me da la sensación que la incertidumbre se daba antes de la implementación de los precios congelados, cuando no teníamos precio de referencia de nada. Hoy en día, con esta implementación, que amerita todo un proceso de trabajo, es importante que cada uno de los ciudadanos se haga un poco responsable de esa situación, y es importante que el Estado defienda a la ciudadanía, porque hay sectores que permanentemente vulneran las normativas, cada uno de los acuerdos planteados y demás. Fíjate un dato central: el 80% de los productos de góndola en Argentina lo concentran solamente 20 empresas, y el 70% de lo que se vende en total en los supermercados de la Argentina lo concentran solamente 10 cadenas de supermercados. Obviamente que no es lo mismo los supermercados, los almacenes de barrio de aquí de Paraná, que esas grandes corporaciones, y que el Estado también se sentó. El Estado tiene la obligación de sentarse con los productores, con el último canal de distribución, hasta inclusive con los sindicatos que representan a los trabajadores, para escuchar a todas las partes. Pero lo ha hecho. El tema es que permanentemente vulneran las normativas. Y un dato que quería comentar en relación con lo que dijo el productor: en la década del 70 sí se implementaron los precios congelados, cuando se denominó Pacto Social, cuando José Bell-Helbar era ministro de Economía, y funcionó. La inflación de ese entonces era del 80% anual y se redujo a la mitad. Sí funcionó. El tema es que también la economía está íntimamente ligada a la política, y luego de la implementación, en un transcurso de tiempo, falleció Perón, y obviamente que se desmadró toda la situación política, y eso tuvo una gran injerencia en términos económicos también. Pero no es que no ha dado resultado. Y otro dato muy importante: precios congelados para los alimentos lo utilizan, por ejemplo, países como Estados Unidos, en la administración Trump y en la administración de Joe Biden. También lo utiliza Francia, lo está implementando hasta el mismísimo Bolsonaro en Brasil, se está haciendo en Uruguay. No es que no se implementa en el mundo, es una manera de cuidar el bolsillo de los trabajadores, las trabajadoras, y me parece muy óptimo que el Estado de alguna manera haya encontrado ciertas cuestiones que son de alguna manera que venían funcionando mal, y me da la sensación que también esta política debiera quedarse, y no hay que asustar a ningún almacenero ni nada. Acá las grandes cadenas de distribución tendrán que hacerse cargo siempre y cuando el Estado tome las medidas necesarias para eso. Juan Pablo, me quedan los 2 últimos minutitos que quería completar la reflexión que estábamos teniendo con relación a esto. Vos dijiste, hay países como las gestiones en Norteamérica y demás, lo nombraste de Estados Unidos, 2 gestiones diferentes. ¿Qué da resultado el control de precios? Y yo te dije, hay que ver en qué contexto. No es lo mismo el contexto de la Argentina, negociando una deuda externa, con puntitos suspensivos seguramente hasta después de las elecciones, y con la presión, ¿no? Con la presión que se le da con el 14 de noviembre. Sí, justamente quería hacer mención a una sola cuestión antes del cierre. Me parece que el productor se tiene que quedar tranquilo, porque justamente lo que él está requiriendo es lo que está haciendo la Secretaría de Comercio Interior, apoyándose en este congelamiento de precios para estudiar la estructura de rentabilidades que tiene cada uno de los eslabones de la cadena productiva y comercial de la Argentina. Es ahí donde está el problema de la inflación,
está demostrado en todos nuestros procesos históricos. No es el problema del gasto público, el gasto público se ha reducido, Argentina tiene equilibrio fiscal en este 2021 y está demostrado que la monetización no es el factor desencadenante de la inflación. En el año 2019 la monetización fue prácticamente nula y hubo 54% de inflación anual. Entonces esa teoría no va más con la realidad. Me parece que tiene que ver más con una tendencia ortodoxa que se vende a través de los medios de comunicación hegemónicos que no condice con la práctica. Bueno, yo les agradezco a todos por haberme ayudado a abrir estas ventanas que nos llevan a componer la realidad en un tema tan cercano como es el control de precios. Agradecer a Vanessa Gali, que está allí con toda la gente manejando nuestras redes. Estamos aquí como siempre proponiéndoles semana a semana que los temas de interés general lo debatamos, lo hablemos y lo abramos a la reflexión aquí en Canal 11 en el debate. Muchas gracias.